Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Abril Santos y en este video vamos a hablar de 6 mentiras y 6 verdades de la astrología. Primero vamos con las 6 mentiras de la astrología, que nos han dicho tal vez en muchas partes, las hemos escuchado, o a nosotros mismos se nos ha salido decir una mentira que ni siquiera, o una cosa que ni siquiera hemos comprobado tal vez, ¿no? La mentira número 1 es que la astrología está basada en horóscopos. La mentira número 2, según la astrología, tu signo zodiacal te define. Número 3 es que la astrología intenta predecir tu futuro o te predice qué es lo que te va a pasar durante el día. 4 es que es una pseudociencia falsa pues solamente la gente que le gusta estafar o robarle dinero a otros es quien la practica. 5, bueno, va ligado con la anterior acerca de la pseudociencia, ya que muchas veces se dice que son personas las únicas personas que se dedican a esto, pues es gente que tal vez no tuvo otra cosa que hacer, que tal vez realmente no le fue bien en otras áreas de su vida, entonces se dedica a estafar personas, ¿no? 6, que la astrología pues realmente es inútil para la vida, o sea, no te sirve de nada, ni saber lo que te va a pasar si nos basamos en este tipo de astrología, de lo que estamos hablando en las mentiras astrológicas, y que bueno, pues realmente no es útil para la vida de la sociedad ni de los individuos, ¿no? Como tal. Muy bien, bueno, pues esto fueron las 6 mentiras muy rápidas, ¿verdad? Pero en los siguientes sí vamos a tardar un poquito más, ya que lo vamos a desglosar. Vamos a irnos al polo opuesto de las mentiras anteriores para ver cómo sí es y pues lo que muchas veces no se dice, ¿no? No se habla. Pues la verdad número 1 es que la astrología no está basada en horóscopos. La astrología en realidad está basada en una posición integral completa de lo que es el cielo nocturno, y está basada en planetas, en casas astrológicas, en el estudio de signos zodiacales, de arquetipos mitológicos y psicológicos para el análisis ya sea de eventos mundiales, de un solo individuo, incluso de niños o de alguna situación como tal, ¿no? Entonces, esta astrología no se basa en horóscopos. De hecho, desgraciadamente los horóscopos surgieron justo porque había astrólogos que pues de alguna manera, pues como no había un campo de trabajo después de todo lo que pasó en la Edad Media y en muchas otras, bueno, después de cierta persecución, ¿verdad? Después de la caída del Imperio Romano, pues estos astrólogos pues comenzaron digamos, de alguna manera querer ganar dinero y pues se crearon los horóscopos, pero los horóscopos en realidad pues son un conocimiento que sí, en efecto, los horóscopos no sirven de nada, en realidad no ayudan en nada a una persona, porque descubriremos en el siguiente punto que en realidad nosotros no somos un horóscopo ni un signo zodiacal. Bien, el punto número 2 es que decía que, digamos que el signo zodiacal me define. En realidad no nos define el signo zodiacal. Entonces, la continuación del punto anterior. En realidad lo que estudian los astrólogos es algo llamado carta natal, que comúnmente otros le llaman carta astral. Yo en lo personal creo que lo más adecuado es llamarle carta natal, no astral. Astral hace referencia más a otro tipo de cosas, pero... y que pueden ser muy profundas, lo astral, pero eso no estamos hablando hoy. Entonces, pero refiriéndonos a lo que es la carta natal, esa es la herramienta principal que utiliza el astrólogo para analizar una situación. Y una carta natal está basada en el estudio de casas astrológicas, de todos los planetas, de todos los arquetipos mitológicos, principalmente basados en la mitología griega, y pues prácticamente es un estudio muy profundo, muy complejo sobre cierta situación. Entonces el astrólogo realmente tiene que estudiar muchísimas cosas, incluidas la psicología humana, por supuesto. Tiene que estudiar muchas áreas de la vida, ¿ok? Entonces la carta natal básicamente no es lo que te define astrológicamente tampoco. Más bien la carta natal representa aquello con los anteojos con los que nacimos, con los que venimos al mundo, esa energía con la que nosotros
traducimos la vida de ya sea una energía adquirida desde, si así lo vemos, y estamos abiertos a la cuestión de las vidas pasadas o las reencarnaciones, que la mayoría de todo el conocimiento antiguo lo consideraba, porque era la única forma de darle explicación a muchas cosas que suceden sobre el mundo. Entonces, ellos pues de alguna manera que creen que pues esto viene del pasado, ¿no? Muchos rasgos astrológicos vienen del pasado. Y extraordinariamente cuando se sienta uno en consulta con una persona, uno se da cuenta de eso. Incluso con los niños, más con los niños, porque los niños traen cosas que en casa ni siquiera suceden, ¿no? Pero ya vienen con ciertas herramientas, como con unos anteojos que les dicen cómo mirar la realidad, aunque la realidad pues todos la vemos de forma muy diferente. Entonces, la carta natal no te define, y eso lo saben todos los astrólogos serios, no te define, simplemente es un medio por el cual tú puedes saber, es como un mapa de ti mismo, por medio del cual tú puedes saber con qué energías veniste de un punto del pasado, qué cosas no están resueltas, qué apegos tienes y qué miedos tienes profundos de soltar, y también cuáles son los puntos evolutivos, cuáles son los puntos que tienes que trascender en esta vida y cuál es la energía que tienes que aprender a integrar a tu persona, ¿no? Todo con un fin, y es de vivir, de convertirse en un ser humano libre de creencias, libre de ataduras, de prejuicios, de complejos, para convertirse en el ser humano auténtico que todos venimos a ser al mundo. Bien, el punto número 3 que se cree es que la astrología es predictiva. En realidad la astrología no es predictiva en todo el sentido de la palabra. En realidad existen dos ramas principales de la astrología desde la antigüedad. Existe la astrología predictiva o determinista, más ortodoxamente llamarle así, determinista, y la otra es la humanista. La que estudia una servidora es la astrología humanista. La determinista, por supuesto, busca predecir eventos, y aquí es donde decimos que, bueno, si pensamos que este conocimiento es obsoleto o ha sido obsoleto, pues nada más pregunten a las altas esferas de poder si no tienen todos un astrólogo, incluso a la fecha de confianza, que les ayuda a tomar decisiones importantes. Incluso en la antigüedad, toda esta astrología o los astrólogos deterministas fueron protegidos por reyes cuando se vino una gran persecución sobre este tipo de ciencias ocultas, ciencias esotéricas. Entonces sí es importante hacer la distinción. Obviamente la astrología humanista lo que hace es estudiar la psicología humana y ver cómo esta posición de los astros, por supuesto, sí afecta en la psicología del funcionamiento de una sociedad, de una civilización como tal, y por supuesto de manera individual, ¿no? Esto se determina por medio de la fecha de nacimiento, el día de nacimiento y las coordenadas geográficas del nacimiento. Bueno, acerca del punto número 4, de que la astrología es una pseudociencia, bueno, nada más hay que leer la historia de la astrología. Si muchos siguen diciendo que es una pseudociencia, es tal vez porque nunca se han dado el tiempo de irse a una biblioteca o hacer un trabajo de investigación profundo sobre la historia de cómo comenzó la ciencia moderna, ¿no? Como la conocemos hoy en día, que se divide en diferentes áreas de conocimiento, ya sea en física, en matemáticas, principalmente estas dos. Cuando uno hace este tipo de estudio, uno se dedica un tiempo a perseguir toda esta historia, el origen de las ciencias tal cual de hoy en día, que son muy bien aceptadas de forma institucional, pues uno se da cuenta que la historia de la física que hoy día conocemos es la historia de la astronomía, y que la historia de la astronomía es la historia de la astrología, y la historia de la astrología es la historia del esoterismo, del conocimiento hermético que se estudiaba en Egipto, y que aunque muchos creen que eso ya no es vigente hoy en día, sigue siendo totalmente vigente. Nada más hay que leer ciertos textos para darse cuenta que muchos de los principios y leyes herméticas que se manejaban desde el antiguo Egipto, hace 5.000, 7.000 años de antigüedad, siguen siendo las que hoy en día usan todos los físicos, y lo digo porque yo estudié física, ¿no? Cuando uno se pone a investigar, pues uno ve que si la historia de la física actual era la historia de la astronomía, y vemos por qué los hombres de la antigüedad, ya sea como Isaac Newton, Johannes Kepler, que fueron astrónomos
Isaac Newton, bueno, con él yo creo que me basta para decir una referencia de alguien que estudió astrología y que entendía todos esos temas y la aportación científica básicamente. Él hizo toda la mecánica clásica, entre esas, bueno, la disputa de creer quién fundó realmente el cálculo diferencial e integral, etcétera. Y sus aportaciones de que Newton estuvo metido en todas las áreas de conocimiento, en todas, absolutamente en todas. Y obviamente el conocimiento ocultista, el esotérico, el hermético, no fue la excepción, también estuvo metido en todo eso. Y la astrología era una parte importante para él, muy importante, igual que para otros científicos. Entonces, bueno, si nos venimos a hoy en día, pues hoy en día, aunque ustedes no lo crean, muchos físicos, científicos, ingenieros terminaron dedicándoles a la astrología. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, yo creo que he podido hablar con algunos, o nos hemos dado cuenta, porque yo soy una de esas personas que también me he dedicado a la astrología ya en los últimos años, es que definitivamente todas las leyes físicas están totalmente conectadas con con la psicología del humano. Dice un principio hermético: como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Es decir, nosotros, si consideramos 3 planos, aunque yo en lo personal he estudiado más de esos 3 planos, la división, digamos, de la existencia, si nos fijamos en los 3 planos así de la manera más sintetizada posible, decimos que existe el plano físico, el mental y el espiritual. Pues entonces nos damos cuenta que este principio de correspondencia acerca de que como es abajo es arriba y como es arriba es abajo, pues quiere decir que las leyes que existen o que obran en el mundo físico también obran en el mundo mental, ¿no? Entonces no es de extrañarse que la psicología y a la vez la física, cuando los esotéricos o los que estudiamos astrología nos metemos en eso, pues nos damos cuenta de que así es, ¿no? Muchas de las leyes, o la gran cantidad, mayoría de las leyes físicas que se estudian en la ciencia se aplican a la psicología humana totalmente, ¿no? Entonces, hay una cantidad de ingenieros y de físicos estudiando astrología o dedicándose ya de lleno a la astrología para apoyar a otras personas de forma emocional o simplemente para poder, digamos, dar un servicio a la comunidad o al colectivo o a algún cierto gremio institucional, porque los servicios de los astrólogos son solicitados, aunque parezca que no, parezca que eso ya pasó. Eso no es verdad, sigue siendo totalmente vigente, a lo mejor no de manera ya muy popular o pública, pero sigue siendo totalmente vigente. La cantidad de personas que está dentro y que fue físico, fue científico, es brutal. Hay una cantidad de ingenieros y de físicos impresionante estudiando astrología hoy en día. Muy bien, que se diga que no es útil. Bueno, pues esto está conectado también con la parte anterior, porque definitivamente la astrología tiene muchos puntos importantes, ¿no? La astrología moderna, la astrología como se estudia hoy en día, tiene un área que se está desarrollando que es en la parte psicológica y evolutiva, es decir, en el tratamiento de cómo se manejan las emociones, ¿no? Entonces, esta astrología psicológica y evolutiva, que es a la que también se dedica una servidora, lo que busca es esencialmente transmutar, usemos esa palabra hermética, transmutar muchos de esos estados indeseables, ¿verdad?, como seres humanos, y transmutarlos y hacerlos vibrar en su forma más sutil y más evolutiva. Es decir, todos esos puntos de pasado que a lo mejor a las personas les ha de alguna manera obstaculizado conseguir su felicidad o su realización personal, nosotros lo estudiamos de manera que les ayudamos a evolucionarlo. ¿Por medio de qué? Pues la herramienta principal es la carta natal, hacer un estudio individual, y hay otros astrólogos que hacen un estudio general, ya sea para una sociedad o estudiar eventos colectivos, pero en general se hace eso. La idea es evolucionar de un punto a otro, ¿ok? Es decir, ir vibrando un poquito más alto, ir de grado en grado hasta que esta situación se transforma en algo deseable, en algo que sí queremos, ¿no? Entonces,
bueno, no es como tal que digamos que trabajamos de decirte, sí, mira, te va a pasar esto y ya, y ser así, ¿no? Deterministas. Es decir, si la carta natal dice que hay una posición un poco complicada, pues no le vamos a decir que no tiene remedio su problema. No, nuestro trabajo es justamente ayudarles a evolucionar el problema. La diferencia de una terapia común a una terapia, más bien a una atención, a una consulta astrológica, es que uno como astrólogo, uno ya sabe en qué condiciones está la persona que viene a visitarte, porque la carta natal desnuda a la persona totalmente. Y nada más es cuestión de dedicarse a esto para darse cuenta de que hay algo muy interesante en todo esto del estudio de la astrología. Y cosa que, bueno, los terapeutas, incluso psicólogos, ya están viendo esto como una herramienta más de su trabajo, porque el psicólogo normalmente convencional pues te tiene que tratar en 5 sesiones para ir adivinando qué es lo que realmente te molesta. El astrólogo desde el inicio sabe qué herida es, dónde está esa herida, no cómo atacar esa herida, más bien cómo transmutar esa herida, ¿no? No se trata de hacerle la guerra a las cosas, sino más bien de cómo transformarlas. Bien, pues con eso me despido. Pues muchas gracias y pasen un muy bonito día. Bye.